Muy buenas amigos y bienvenidos a Truck Manager, chicos. Este nuevo videojuego de camiones, de estrategia y gestión de camiones, chicos, vino a revolucionar el mercado. Por lo tanto, en el video de ayer les prometí que íbamos a traer un segundo video ya con todo el contenido del tutorial. Cómo se juega este videojuego, qué se puede hacer en este videojuego y las conclusiones, ¿vale? O no la pena jugar este videojuego, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este video. Voy a enseñarles a jugar y todo eso, a su vez de que vamos a estar dando las conclusiones, chicos. Entonces, pues de inmediato comenzamos diciendo algo muy interesante, y es que si usted está buscando un juego de conducción, bueno amigo, gracias por ver el video, deje su like, pero este no es para usted. Este juego es para aquellas personas que quieren experimentar algo nuevo, algo básico, algo sencillo, relajante y a la vez estresante, porque créeme que tiene su grado de dificultad, pero de momento no tanto por algunas cosas que voy a tratar en este video, ¿vale, chicos? Entonces, dicho eso, no puntúes más mal el juego en la Play Store, simplemente no es tu categoría, como lo dije en el video anterior, es otra categoría lo tuyo y esta es otra categoría, ¿vale? Bueno, chicos, dicho eso, vamos a empezar con cómo se juega. En el video anterior dimos nuestras primeras impresiones y todo lo demás, así que ahora ya estamos listos para decir cómo se juega el videojuego de momento, ¿vale? Porque debo aclarar de inmediato que no está todo el contenido dentro. Hay algunas cosas que ahorita te vas a dar cuenta que no están dentro del juego y que van a ser muy esencial. Por lo tanto, cuando ya el juego esté totalmente completo, le voy a dar un video, segundo tutorial de cómo se jugaría, ¿verdad? Pero de momento, chicos, si usted quiere ya empezar, si te preguntas también, Eder, pero si no está completo el juego, ¿vale la pena? Bueno, a ver, vale la pena para empezar a tener progreso, para empezar a ganar plata y todo lo demás. Bien, entonces usted apenas entra al juego, si no vio el video de ayer, básicamente lo que usted tiene que hacer es agarrar un país donde jugar, ¿verdad? El mapa está completo, puedes abrirte una región, ok, una sede, mejor dicho, vamos a especificarlo, una sede, ¿vale? En cualquier parte del mundo, el país que tú gustes. Pero de inmediato te aconsejo que elijas un país pequeño. Por ejemplo, si tú eres de América, pues elígete un país pequeño de América en el cual tú te puedas defender muy bien, que no tenga tantas rutas, ¿verdad? Porque al principio del juego, pues es como que bien poquito la cantidad de mana que tú vas a poder cubrir y todo lo demás. A la vez, asegúrate de que agarres un país que no esté tan lejos de otro país, de otra sede de otro país. Como por ejemplo, yo me hice una sede aquí en El Salvador, ¿vale? Lo hice por aquí pegadito a Santa Ana, y ya cruzando acá a Guatemala, ¿vale? Tengo una sede aquí en Jutipa, ¿vale? Bueno, entonces, pues como puedes ver, tengo una distancia bastante corta allí, lo cual va a resultar en un desgaste menor a mis camiones cuando yo los mande para allá. Ahorita en este tutorial te voy a enseñar todo eso, ¿vale? Pero bueno, una vez que tú elegiste tu sede, pues básicamente te mandan a hacer tu primera ruta. Para eso vas a tener que comprar un primer vehículo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir aquí a garaje y vamos a darle donde dice ordenar nuevo vehículo. Ya tienes tu sede. Si tienes dos sedes, básicamente eliges la sede donde quieres enviar el nuevo vehículo. Entonces, pues como yo solamente tengo de momento El Salvador, Santa Ana, pues ese es lo que me sale de momento, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a poner en Santa Ana, ¿vale? Y también podemos filtrar los vehículos que queremos por fabricante, Aleco, DUF, bueno, marcas random, ¿verdad? La marca MAN dijeron que iban a traer la marca original, pero eso es irrelevante en este videojuego, la verdad. Bueno, tipo de vehículo, puedes filtrar por furgoneta, furgón con chasis, camión rígido o tractor. ¿Qué es tractor? Un camión de una mula, como le conocen, ¿verdad? Bueno, también puedes filtrar por el PMA. ¿Qué es el PMA? El PMA es la capacidad de dicho camión con todo el peso incluido, el peso del conductor, el peso del diésel y la carga que le vayas a poner, ¿verdad? También puedes filtrar por diésel o electricidad, un vehículo diésel o un vehículo eléctrico, ¿verdad? Acá tienes entonces la lista de orden ascendente por precio, ¿verdad? Y como puedes ver, el más barato vendría a ser esta furgoneta de aquí, que vale para hacer entregas de corta distancia, ya que son más efectivos, más rápidos y también, por supuesto, que tienen una mayor eficiencia, ¿verdad? Pero claro está que solamente pueden cargar hasta 5.000 kilogramos, lo que se traduce en una capacidad de 17,3 metros cúbicos, ¿verdad? La carga útil, que es el peso que pueden llevar de carga, o sea,
¿cómo se llama? O sea, lo que les puedes meter adentro es hasta 2.594 kilogramos. Esos datos tienes que tenerlo muy en cuenta porque luego a la hora de elegir un viaje tienes que tenerlos muy en cuenta, ¿verdad? Bueno, yo aquí por temas de este tutorial me voy a elegir, por ejemplo, este que es el que ando comprando, este de aquí, ¿verdad? Que es un vehículo diésel, tiene una capacidad bruta de 5.000 kilogramos, una carga útil, que es lo que puede llevar en el vagón, de 2.354 kilogramos y una capacidad total de 28 metros cúbicos este camión, ¿verdad? Entonces lo vamos a dar aquí, le vamos a dar en ordenar vehículo. El primer vehículo, por supuesto que se te va a entregar de inmediato para que hagas el primer viaje, ¿verdad? Aquí puedes ver el vehículo, esto es irrelevante, la verdad. Puedes incluso cambiarle el color, que vuelvo y repito, es un poco irrelevante. Y ya está, más nada. También puedes elegir, por cierto, si lo quieres carga seca o carga refrigerada, ¿vale? Pero de momento, pues trabajaremos con carga seca, ¿ok? El tonelaje y todo esto lo puedes configurar, pero ya te van a aumentar un poquito más el valor de tu camión, ¿verdad? Todas esas configuraciones las puedes hacer a tu vehículo. Los ejes los puedes poner eje largo, ¿verdad? Para más capacidad, pero obviamente el precio tienes que tener en cuenta. Al inicio te recomiendo mucho que no gastes tanto dinero. Vas a empezar con $300.000, pero no te me emociones, compadre, porque lo bueno viene más adelante, ¿verdad? Ahorita te explico. Entonces, pues simplemente lo elegimos ahí en su capacidad normal. La configuración lo puedes poner aquí en rendimiento. Puedes hacer unas configuraciones allí como que para que cargue más o cargue menos, etcétera, ¿verdad? Entonces nada, le das a donde dice ordenar vehículo y de inmediato el vehículo está en proceso. Lo puedes entregar ya, pero esto te cuesta 2 estrellas. Estas estrellas son de pago, es como que la moneda premium del juego, todo juego tiene, ¿verdad? O si no, esperas una hora a que llegue, ¿verdad? No todos los vehículos los entregan a la misma hora, hay unos vehículos que se entregan antes. Bien, entonces este ya está pedido, listo. Cuando pides un vehículo te va a aparecer aquí abajito, en donde dice, aquí abajito el relojito, ¿verdad? Entonces yo tengo ahorita 2 vehículos que he pedido. Puedo pedirlos todos aquí con 2 estrellitas, o puedo esperar el tiempo de cada uno. Uno ya llega en 34 minutos y el otro llega en 1 hora, ¿verdad? Entonces acá en P son los vehículos que tú tienes aparcado en tu sede, ¿verdad? En la sede, bueno, ahorita te explico eso. Pero acá a donde está este símbolo de garaje son los vehículos que tú tienes listos para hacer un viaje. Si yo toco este de aquí, como puedes ver, tócate, joder. Como puedes ver, joder. Ya tengo este camión listo para hacer un viaje, ¿verdad? Ahorita te enseño cómo hacer un viaje. Entonces yo le puedo dar aquí a enviar, o lo puedo esperar o sea, espero a que vaya, ¿ok? O sea, lo dejo ahí postergado, ¿verdad? Le puedo cambiar la ruta también, o lo puedo estacionar directamente. Digo, no, mira, ese camión mejor no lo mandes para esa ruta, mejor déjalo aquí, que yo más adelante hago una mejor ruta, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto allí. Y luego acá en este último icono nos aparecen todos los camiones que tenemos en viaje, ¿verdad? Si yo toco uno, vemos de que tengo este Mercedes, lo tengo en una ruta, le quedan 27 minutos de tiempo. Ahorita está descargando la carga, ya ahorita iría de regreso, ¿verdad? A bordo llevamos 8,10 metros cúbicos. Y este tiene una especificación de... Bueno, esto aquí de momento no te lo voy a explicar porque te voy a enredar. Bueno, entonces está en ruta, no podemos hacer nada. Bueno, aquí en desempeño están los ingresos que nos está trayendo este vehículo. Dirás, ¿sí, qué poquito? No, amigo. No es poquito, es que te dieron mucha plata para iniciar, te dieron $300.000, pero en realidad el juego va así, ¿verdad? Y estas son rutas cortas porque elegí un país corto, ¿verdad? A rutas más largas, más dinero te van a estar dando. Gastos, ¿qué es eso? Pues obviamente los gastos operativos que va a generar este vehículo, ¿verdad? Bueno, aquí te los desliga. Salario del conductor, $16. Los impuestos y todas esas cosas de momento no se han calculado, pero obviamente al regresar el vehículo te van a calcular todo eso. Luego están los beneficios y todo esto ya estaría, ¿verdad? Los ingresos del transporte local son $396. Bueno, esto ya estaría aquí. Estas especificaciones son las que antes hemos visto en el concesionario, pero acá te los desliga de la siguiente forma. Te los voy a explicar de una vez. Bueno,
El tipo de vehículo es un furgón de chasis, servicio de cada, esto no sé qué es muy bien, no sé si es el kilometraje que tiene o algo así, no lo sé. La economía de combustible es de 11,10 litros por kilómetro, ¿verdad? La emisión de CO2, este dato es bien importante, este es el más importante de aquí. La emisión de CO2 es de 249 G por kilómetro, ¿verdad? 249 G por kilómetro. Grábate este dato porque más adelante va a ser muy interesante. Bien, los demás son irrelevantes, la verdad. Las demás especificaciones no son muy relevantes. Bueno, ya te he explicado esta parte de acá y un poco de las especificaciones de los vehículos. Ahora te voy a enseñar a hacer una ruta para luego irnos para otro lado. Para hacer una ruta, básicamente, vienes acá a la P, ¿verdad? Y eliges un camión de los que tienes. Una furgoneta o lo que sea. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Este vehículo está totalmente disponible, ¿ok? No está desgastado ni nada de eso, ¿verdad? Nosotros podemos reparar el vehículo, pero estas cosas de momento no están disponibles, ¿verdad? Dice que se abrirán pronto las cosas de mantenimiento, así que no puedes hacer el mantenimiento de tus vehículos. Bien. Entonces, desempeño y todo eso ya lo hemos visto. Este no me está generando ingresos ni gasto, por lo tanto, nada de eso. Y acá, la emisión de CO2, 239 G por kilómetro cuadrado. Bueno, entonces le vamos a dar a crear ruta. Podemos vender el vehículo también, por cierto, pero la opción de venta todavía no está disponible, ¿vale? Ah, no, espérate, es porque tenemos un subsidio. Espérate, si tenemos un subsidio que ahorita te explico eso. Crear ruta, entonces le vamos a dar a crear ruta. ¿Dónde vamos a crear ruta? Bueno, nosotros podemos elegir una ruta local o una ruta de línea. ¿Qué es ruta local? Bueno, ruta local es en el país donde tú iniciaste tu empresa. En la provincia, aclaro eso, en la provincia donde tú iniciaste tu empresa, te van a salir viajes a otras provincias del país donde empezaste tu empresa, ¿verdad? Entonces, pues básicamente puedes hacerlo así. Yo inicié mi empresa en Santa Ana, por lo tanto tengo estas provincias para llevar. Tengo estos destinos, pues para llevar mercancía, ¿verdad? Entonces, si yo elijo una local, vamos a ver de que tenemos diferentes demandas. Por ejemplo, si yo llevo a Ciudad Arce, vemos que en Ciudad Arce tenemos una demanda diaria de 116 metros cúbicos de mercancía, ¿verdad? Si yo llego aquí a Chalchuapa, ¿verdad? Tenemos 173 metros cúbicos de demanda diaria, ¿verdad? En esta ruta ya yo tengo dos vehículos, por lo tanto no es rentable enviar otro, ¿vale? Yo diría que ya estamos cubiertos ahí. Acá en Salpico, pues tenemos 143 metros cúbicos de demanda. Y por acá 186 metros cúbicos de demanda. Acuérdate que las especificaciones de ¿cómo se llama? Del camión están aquí, ¿verdad? Este puede transportar 9.90 metros cúbicos. Y acá te piden 186 metros cúbicos para cubrir la demanda de lo que están pidiendo acá en Lourdes. ¿Se entiende? Bueno, pues básicamente así. Este simplemente te va a... De esos 186 metros cúbicos simplemente te va a llevar 9.90 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, así es como va a funcionar eso. Una vez que ya tú tienes tu destino, por cierto, también te dice los kilómetros que son y el tiempo que va a durar. Aquí dice 57 minutos para llegar hasta Colón, hasta acá a Lourdes, ¿verdad? Sí, Colón, El Salvador, dice acá. Bueno, sí, Colón. Ahí, acá dice Lourdes, pero bueno, lo ponen Colón. Bien, entonces así estaría la cosa en el transporte local, ¿se entiende, no? Luego también tienes obviamente el transporte de línea. ¿Qué es el transporte de línea? El transporte de línea ya pasa de país. Este es una furgoneta. No la puedo enviar a un país tan lejos porque tampoco tengo país tan lejos. Solamente puedo enviarlos a países vecinos y obviamente que el vehículo pueda. Como este es un furgón, solamente lo puedo enviar a estas distintas zonas de Guatemala. Ya pasamos de país. Bueno, en Guatemala lo que procedería, bueno, Guatemala y también tengo por acá Honduras, ¿verdad? También tengo Honduras. A Nicaragua ya no llego porque estoy pasando dos países. Tengo primero que hacer una sede en un país. Ok, entonces si yo lo quiero mandar a Honduras, por ejemplo, vamos a mandarlo al lugar más cerca de que está mío. Bueno, en Honduras no está tan cerca. Vamos a mandarlo acá a Guatemala, que es en Yutipa, ¿verdad? Vamos a mandarlo allí y como puedes ver tenemos que desbloquear o comprar esa sede. Entonces lo que vamos a hacer es comprarla por 10.800 dólares y 5 estrellitas, ¿verdad? Entonces le vamos a dar aquí en comprar, Purchase,
Listo, ya tenemos una nueva ruta en un país diferente, amigos míos. Muy bien, la verdad. Bien, ya tenemos desbloqueado entonces Guatemala, ¿vale? Una ruta en Guatemala. Por lo tanto, ya podríamos hacer rutas a ese destino. Si queremos ir a otro destino, por ejemplo este de acá, tenemos que comprarlo de igual forma. Ya tengo aquí Yulipalpa. Bueno, esa cosa. Entonces ya lo podemos mandar. La demanda allí es bien poquita, como te das cuenta, es de 21 metros cúbicos. Nosotros vamos a estar llevando casi que todo, 9.90 metros cúbicos, un poquito menos de la mitad. Entonces pues le damos a mandar una vez que seleccionamos. Por cierto, hay otra opción que es tipo de carga, ligero o pesado. Si nosotros le damos a pesado, chicos, nos cambia las especificaciones del viaje, ¿vale? Por ejemplo, ahorita lo estábamos viendo en metros cúbicos. Ahora lo estamos viendo en kilogramos, ¿verdad? La demanda acá, por ejemplo, está en 8.424 kilogramos y este camión está llevando 1.231, ¿verdad? Es simplemente como cambiar cómo lo ves. Entonces, le vamos a dar al transporte de línea para aprovechar la nueva ciudad que acabamos de desbloquear. Y le vamos a dar en seleccionar destino. Y le vamos a dar entonces aquí en confirmar. El ingreso de este camión va a ser bien poquito, porque obviamente es un camión chiquitito. Si enviásemos un camión más grande, llevamos más mercancía y ganamos más plata. Así funciona el juego. Entonces le damos aquí ya simplemente a confirmar. Esto llega en 2 horas 46 a nuestra sede. No el tiempo que demora en llegar a Guatemala, no. Es el viaje ida y vuelta. Ida y vuelta 2 horas 46. Le vamos a confirmar y listo. Bien, ahí está la orden y podemos enviar ese vehículo. Como puedes ver, el vehículo que va para Guatemala es el primerito de acá arriba. Entonces le vamos a dar a enviar, ¿vale? Lo podemos cambiar ruta, como te he dicho antes, o lo podemos decir, mira carnal, mejor estacionalo, ¿vale? Entonces le damos a enviar nosotros para que vaya para allá y listo, chicos. Beneficio 426. ¿Te lo paga de una vez? No. Cuando ese camión llega, ya cambia el asunto. Ok. Otra cosa que tienes que ver es que estos vehículos están gastando diésel o electricidad, depende que sea el vehículo tuyo que compraste, y están emitiendo CO2, ¿verdad? Están contaminando el ambiente. Bueno, esas estadísticas creo que las puede aquí, ¿verdad? Emisión de CO2 239 G. Bien, vale. Podemos enviarlos todos de inmediato, por cierto, aquí tenemos el botón ese, ¿vale? Ahí está. Diésel 6 litros, ¿verdad? Este vehículo que acabamos de mandar consume 6 litros y emite 16 kilogramos de CO2, ¿verdad? También estamos pagando salario, acuérdate. Bueno, chicos, entonces acá arriba tenemos estas especificaciones que son cuotas de CO2, ¿vale? Que es lo que está emitiendo nuestro vehículo. Nuestra flota ahorita está emitiendo. Como puedes ver, yo tengo ahorita un consumo de CO2 bastante generoso porque tengo varios vehículos andando, ¿verdad? Entonces, cuando esto se llega a cero ya no puedo viajar porque no tengo. Entonces lo que tengo que hacer es comprar CO2, ¿verdad? O sea, comprar como que para seguir viajando, ¿verdad? Para seguir viajando. El precio de esto fluctúa. Como puedes ver, el precio actual ahorita está situándose en 0.15 centavos por kilogramo, ¿vale? Por kilogramo, ¿vale? No, 0.17, ojo aquí, 0.17, que es esta línea, es la última línea, no son estos puntitos de acá, no, es la última. Esto es una gráfica que va subiendo y bajando. Vemos que por allá de a las 3 de la tarde, en hora del juego, el precio estuvo altísimo, casi en los 20 centavos. Ahorita está un poco bajo y vemos que a las 7 de la mañana el precio estuvo súper bajo a 10 centavos. Así se maneja esto, ¿verdad? Si tuviésemos un vehículo eléctrico, ese vehículo estuviese consumiendo electricidad. Yo ahorita no tengo, sí tengo uno, pero no lo tengo viajando, ¿vale? Y estoy utilizando más los de diésel. Como puedes ver, nosotros ahorita acabamos de consumir 6 litros de diésel, ¿verdad? Pero eso va consumiendo a medida que el camión está rodando, chicos, ¿vale? Tener en cuenta eso. No es como que 6 litros nada más ida y vuelta. No. Eso está consumiendo, carnal, ¿vale? Entonces, de igual forma, lo mismo. El precio fluctúa. Vemos que por acá a las 8 de la noche estuvo en 1.50. Sí, en 1.50. Y ahorita actualmente el precio está súper baratito en $1.43, ¿vale? En $1.43 por litro. Ojo, esto se mide por litro. Entonces nosotros podemos comprar más diésel para tener la capacidad a full
y le damos aquí en comprar simplemente y ya tenemos nuestro tanque de combustible global de todos los camiones lleno para que sigan consumiendo. Y también podemos aumentar la capacidad. 1500 litros es la capacidad de mi tanque de combustible. Yo puedo aumentarle la capacidad por 1000. Bueno, no. Quieres aumentar la capacidad 1000 y cuesta 90 estrellas. Entonces le damos a que no. Cada vez hay que estar pendiente de esto porque si no se paran los vehículos. Cada vez que llega a 0 o está por aquí, carnal, entra al juego y compre combustible porque si no... Esto, por cierto, corre en tiempo real del juego. O sea, esto tú te sales del juego y no es como que se congela el tiempo. No, no, esto sigue avanzando. Bien. El precio este se actualiza no sé cada qué tiempo, pero ahorita en 16 minutos se actualiza esto. Bien, entonces dicho esto, pues podemos pasar a lo siguiente, que queda bastante. Bueno, ahora te enseño un poco sobre el tema del plan de subsidio. Bueno, por aquí dice que nosotros tenemos 1 millón para subsidiar, ¿vale? O sea, es como que no es que te están dando 1 millón, sino es que tienes 1 millón para comprar vehículos con descuento. Ahorita todos los vehículos que tú puedes ordenar están a un precio accesible, así que gástate esos $300,000 principalmente comprando vehículos. Yo he comprado varios, inclusive un camión. De hecho, podría comprar otro, pero bueno, ya no tengo tanta plata, no me quiero quedar tan limpio, tan sin dinero. Así que ya sabes cómo comprar esto, ¿verdad? Bueno, otra cosa, logística no existe de momento, eso hay que ver más adelante. En sede no se puede hacer absolutamente nada, no hay clasificación mundial. No hay bolsa de valores, ¿vale? No podemos hacer nada. Bien, no podemos hacer nada en sede. En tiendas simplemente para comprar, para gastarte tu dinero allí, metiéndole plata al juego. Ahora, cosas muy interesantes. Tenemos una... Bueno, esta es una oferta especial. Tenemos una tabla acá arriba que nos dice básicamente las tareas o un listado de misiones ahí para el tutorial. Yo de momento dejé esta para este video, que es iniciar una campaña de marketing, ¿vale? ¿Qué es una campaña de marketing? Bueno, vamos a verlo. Me van a dar $30,000 como recompensa por terminar el tutorial, así que vamos a ir para allá. Tocamos estas estrellitas acá arriba. Y como puedes ver, podemos activar diferentes campañas de marketing. Alguna de estas es de paga con dólares y las otras son con, bueno, también con dólares, y hay una aquí de 2 estrellas. Bueno, promoción verde, dice aumenta la reputación y los precios de carga eléctrica si el estado CO2 es verde. Si el estado de CO2 es verde, es decir, este de acá, ¿vale? O sea que si tú llegas a un estado rojo de CO2, no va a ser tan rentable, ¿verdad? La reputación de mi empresa de momento es de 2 estrellas, casi 3. Tengo una buena demanda y todo eso. Estoy gestionando bien de momento. Bueno, por acá dice iniciativa de guerrilla. Dice baja la probabilidad de éxito, pero potencialmente un gran impacto. No entendí esta, la verdad. Campaña a largo plazo, construye reputación en pocos días. Por acá dice campaña de marketing clásica con un efecto instantáneo en la reputación. Y si activamos esta, ¿qué pasa? Bien, dice acá eficiencia estimada de 4 a 6. Bueno, cambia el precio, ¿eh? De 20 a 25, $13. Seleccionar. Bueno, pues vamos a ver. Seleccionar esta. Y luego por acá el tiempo en que quieres esa campaña. Yo le voy a dar a 24 horas. Muy bien. Campaña flash, 20 a 25% de eficiencia, duración 24 horas, ya está seleccionado. Dice acá el efecto de la campaña es inmediato, pero hay una fase de efecto decreciente y el efecto disminuye un poco a poco. Ok, total $47, confirmamos esa campaña y ya tenemos una campaña allí puesta. Nos aumentó muy bien la reputación. Esto supongo que afecta en nuestra flota, en nuestros viajes y todo eso. Vamos a ver si hacemos ponemos a viajar a uno, crear ruta. Este es un poco ya más grande. Vamos a ver, seleccionar ruta aquí, seleccionar destino, 404, muy bien. No sé para qué funciona la campaña, creo que es solo reputación y la reputación de momento no me explica mucha cosa, la verdad. Y bueno, ya simplemente de aquí cobramos nuestra recompensa de 30,000 pavos que nos han dado por completar el tutorial, muchachos, ¿vale? Tenemos más. Estas serían tareas de activar turbo. Muy bien, dice add-ons. Ahora abre la tienda y localiza la pestaña para activar turbos. Ok. Actualiza un terminal, compra un nuevo terminal, crea rutas de línea de transporte, compra diésel, ya todo eso lo hemos hecho. Ya simplemente queda comprar aquí el turbo, dice, en la tienda. Turbo, aquí está, un turbo gratis, muy bien. ¿Qué es el turbo? ¿Para qué sirve esto? Acelera
aceleración de 4x en todas las salidas. Ok, mientras los vehículos, porque acuérdense que los vehículos se cargan y se descargan en este videojuego. Ok, muy bien. Entonces acá, ¿cuánto me dieron? Me van a dar 30. Uy, muy bien, 30 estrellitas. Perfecto, muchachos. Tenemos más tareas por acá. Como puedes ver, dice compra CO2 a un precio de 15 por kilogramos o menos. O sea que tenemos que estar pendiente del gráfico del CO2 para poder comprar esto. Compra más camiones. Eso es de momento lo que es este videojuego y cómo se juega. Conclusiones, chicos. La verdad es que es muy entretenido el videojuego, yo diría. Luego, cuando tienes rutas más grandes, puedes comprarte camiones y mandarlos. Por ejemplo, yo me voy a mandar este camión que tengo aquí. Lo voy a enviar, adivina dónde. Sí, señor, a la nueva ruta. Le vamos a dar a un transporte de línea y lo vamos a mandar a, por ejemplo, acá, ¿verdad? 10.000 y... no, es más, lo vamos a mandar a la última de acá, ¿verdad? 10.100 de precio y 5 estrellas. Purchase, compramos. Vemos que pide una demanda de 18 metros cúbicos y yo estoy llevando 32. Entonces voy sobrado. Voy sobrado a este destino. Me van a pagar 876 porque completo ese destino solo con este viaje y va a demorar 2 horas, muchachos, ¿verdad? 2 horas completo este destino y me pagan 876. Muy bien. Aquí una desventaja es que obviamente estoy llevando un camión casi vacío. No es muy rentable, voy a gastar mucho combustible, 61 litros de combustible voy a estar gastando y voy a emitir 160 kilogramos de CO2. Entonces, no es un viaje rentable para mí. Bueno, chicos, así es como se juega, ya voy a mandar los dos. Ah, por cierto, ya llegó un vehículo, mira, ya llegó un vehículo aquí. Vamos a seleccionar este vehículo primero. Como puedes ver, ya ha llegado. Ah, sí, te muestro esto. Ya ha llegado. Ok, ¿con cuánto llegó? Llegó con 1800 de ingreso, chicos. Muy bien, llevamos 18 metros cúbicos aquí y nos pagaron eso. Es por eso que te digo que el precio ese que viste que nos daba aquí no es el único, ¿verdad? Beneficio 250. Muy bien. Está gastado ha viajado mucho ya. Lo podemos reparar, pero no es tan, ¿vale? Muy bien, entonces cerramos esto aquí. Enviar. Lo que hice aquí básicamente es mandar de nuevo a este vehículo a la misma ruta, ¿verdad? Entonces lo puedes hacer o puedes simplemente cambiarle la ruta o estacionarlo para repararlo, pero de momento pues obviamente que no. Bien, pues ahora tengo 6 camiones ahí y uno aparcado. Ese uno aparcado lo envío luego. Bueno, chicos, conclusiones, que ya se me hizo largo este video, muchachos. El juego sí está muy interesante, la verdad se va a poner mucho mejor. Cosas que no me gustan es que obviamente no está todo el contenido dentro del juego. No podemos entrar a la logística, en la sede no podemos hacer casi nada. La verdad es que, pues, lo mismo de siempre. Los desarrolladores insisten en lanzarnos juegos incompletos, con déficit de contenido y todo eso. Es que aburrido. Pero bueno, toca esperar. ¿Qué más nos queda? No nos queda hacer más nada que esperar, chicos. De momento, así es como se juega este videojuego. Espero que este tutorial te haya caído muy bien, porque la verdad es muy largo, lo sé. Pero chicos, así es como se juega este videojuego en un solo video. Amigos míos, nos vemos en la próxima. Espero que te haya gustado el juego. La verdad te invito a disfrutarlo. Yo me lo estoy pasando muy bien. Lo voy a llevar en mi móvil y lo voy a jugar en todas partes donde sea que yo vaya y me siento aburrido de momento. Me pongo aquí a gestionar una empresa de camiones. Y recuerden que más adelante se va a poner mucho más interesante el juego porque viene más contenido. Así que de momento un saludo y un abrazo enorme para todos y chao.